Bien, vamos a continuar un poco con nuestras clases en este video hablando un poquito de fuerza electromotriz, energía y potencia. Vamos a hacer una serie de videos sobre estos temas. Antes de ya directamente metamos en circuitos de corriente continua. Miremos lo que se llama FEM. ¿FEM qué significa? Fuerza electromotriz. ¿Qué es una fuerza electromotriz? Abreviada FEM. Es un dispositivo que determina una diferencia potencial entre sus bornes fija. Y si es ideal, bueno, que vamos a utilizar por ahora, luego veremos otro tipo, pero por ahora son ideales. ¿Qué significa? Que pase lo que pase, esta diferencia potencial se mantiene. ¿Ok? Si la FEM está desconectada del circuito, por supuesto, si acá hay un polo positivo y acá hay un polo negativo, tiene que haber un campo, por supuesto, como ustedes saben, de positivo a negativo. Hay cargas, las cargas, suponemos siempre que son las negativas, ¿no? Entonces va a haber una fuerza electrostática para allá, para arriba, contraria al campo, como ustedes saben. Las cargas negativas entonces tenderían a dónde? A irse hacia el polo positivo. Y si esto no tuviera ninguna otra cosa, ¿qué pasaría? Estas cargas negativas se acumularían aquí, generarían un campo entonces de qué cosa? La positiva de este lado, un campo de sentido contrario y se nublaría. Eso si fuera una cosa pasiva, digamos, un dispositivo pasivo. Como algo cargado, automáticamente pasaría eso. Pero como esto es algo activo, ¿qué va a ocurrir? Tiene que haber una fuerza, que es no electrostática, sino del propio dispositivo, que mantiene las cargas en su lugar. Entonces, cuando esto está desconectado, esta fuerza, que es producida por el dispositivo, depende del dispositivo, se equilibra con esta y las cargas permanecen entonces en reposo. Y la diferencia potencial se mantiene. Cuando yo conecto y cierro el circuito, como van a ver acá, ¿qué pasa entonces? El sistema queda cerrado y entonces esta fuerza aumenta en ese momento y fuerza a las cargas en este caso negativas, como ustedes ven, esta fuerza va a ser mayor ahora, fuerza a las cargas negativas a ir ¿dónde? Contra la corriente, como uno diría, ¿no? Tiene que ir en sentido contrario, o sea, la fuerza al sentido negativo y las cargas entonces negativas se mueven para allá, dan la vuelta por el circuito y vuelven por este otro borne. Eso es la corriente eléctrica, ¿no? Y lo que hace entonces la batería, fíjense que es análogo a una bomba, ¿no? Como si fuera un circuito cerrado de agua. ¿La bomba qué hace entonces? Bombea el agua de una zona de menor presión a una zona de mayor presión, como un método de hidráulica. Acá pasa igual, esto, digamos, bombea las cargas, digamos, como son negativas las cargas, esto sería de un lugar menor a mayor, las cargas normalmente tienen a dónde ir. Como son negativas, tienden a ir para allá. La batería que hace, la fuerza ir en sentido contrario. O sea que la batería tiene que hacer un trabajo neto, fíjense, esta fuerza que hace, multiplicada por la distancia que nos mueve, me va a dar un trabajo que está haciendo la batería. ¿A costa de qué? Bueno, eso va a depender de cómo está hecho esta batería, esta fuente, esta diferencia potencial o esta FEM, como decimos en general. ¿Y qué dijimos? Puede ser, generalmente puede ser química, si es una batería de auto o una pila común. Puede ser por motivos electromagnéticos, como un generador eléctrico, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos magnetismo, vamos a justamente a ver cómo se puede generar una diferencia potencial a través de la energía mecánica. Y si no, también puede ser, por ejemplo, con energía solar, un panel fotovoltaico. ¿Ok? Hay diferentes métodos de generar una diferencia de potencial. Esos son los tres básicos. ¿Sí? Nosotros vamos a suponer, en estos ejemplos simples, como todavía no sabemos bien en cómo funciona un generador eléctrico, y no nos vamos a meter en el tema fotovoltaico o panel solar, porque eso es de física cuántica, vamos a suponer solamente que vamos a utilizar por ahora baterías o pilas. O sea que la energía primordial que tiene esos dispositivos es una energía química potencial, si está desconectado, que se va a transformar, digamos, en otro tipo de energía cuando yo cierro el circuito y los electrones se pongan en movimiento generando la corriente eléctrica. Noten entonces que el flujo de corriente va así, va de positivo a negativo dentro de la batería. Esa es la corriente electrónica. ¿Sí? Puse acá I sub E, corriente electrónica, la corriente de cargas es así. Pero, como ya sabemos, la corriente convencional, cuando el circuito está cerrado, ¿cómo es? Es contraria. Esta es la corriente convencional o corriente a secas, que va entonces de qué? Saliendo de la batería va de positivo a negativo. Esa es la que vamos a utilizar nosotros. Ya les digo, por costumbre o por convención. Bien, este sería entonces el funcionamiento muy básico de lo que es una FEM. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Repitamos, es un dispositivo que mantiene una diferencia potencial, ¿sí? A rajatabla.
Pase lo que pase, la ideal, funciona en rajatabla. Y provoca entonces, cuando se cierra el circuito, un movimiento de cargas, que son negativas, que va de positivo a negativo dentro de la batería. Esta es la corriente entonces electrónica, la corriente convencional será entonces de sentido contrario. ¿Cómo cerramos el circuito? Lo primero, bueno, acá tengo la diferencia potencial, la indicada. ¿Cómo se indica? Con este símbolo, una raya larga indica el polo positivo, una raya más corta el negativo, es el símbolo de la FEM, que tiene, vamos a suponer, como dijimos, energía química. Y lo primero que se nos ocurre conectar, ¿qué es? Una resistencia, como vimos, estos, digamos, serían conductores perfectos, no existen, por supuesto, pero supongamos que lo hay, estos son conductores perfectos, entonces, ¿qué decimos? Que toda la resistencia del circuito, ¿se acuerdan de la resistencia? La resistencia del circuito queda igual a la constante, digamos, de resistividad específica del material por la longitud dividido el área, ¿no? Eso es lo que tiene este dispositivo, llamado resistor, que tiene la resistencia. Es un modelo simple. Ese modelo, como ya vimos también, ¿se acuerdan en Física 1? Uno, en realidad, en la vida, que tiene constantes distribuidas, como vimos, por ejemplo, la elasticidad, la masa, son constantes distribuidas. Pero en nuestros modelos simples, por ejemplo, el sistema masa-resorte, que decíamos que toda la masa está concentrada en un punto y toda la elasticidad en el otro punto que se resorte, ¿no? Entonces, medio como que para poder explicar las cosas simples, ¿qué hacemos? Separamos las constantes, eso se llama constantes concentradas. Pero en realidad son las constantes distribuidas en lo que ocurre en la vida real. Acá hacemos lo mismo. Suponemos constantes concentradas. ¿Qué significa eso entonces? Que toda la resistencia del circuito la represento en este dispositivo y esto entonces no tiene resistencia. ¿Se entiende? Modelo simple. También no es que no se pueda aplicar. En general, si yo tengo una resistencia grande acá, los cables tienen muy baja resistencia. Ustedes pueden hacer la cuenta de esto, van a ver que un cable a lo mejor de 1 metro, vean la resistencia que tiene. Si pongo una resistencia grande acá, por ejemplo de 1000 ohms, voy a ver que estos cables tienen una resistencia no cero, por supuesto, pero totalmente despreciable frente a esto. Eso debe depender del caso. Pero nosotros por ahora suponemos entonces que estos conductores que dibujamos así son ideales sin resistencia y que toda la resistencia del circuito está concentrada en este aparato que llamamos resistor. R. También se puede esto dibujar, normalmente yo lo dibujé como un aparato acá, pero el símbolo que usamos a partir de ahora va a ser simplemente este. ¿Ok? Ese va a ser el símbolo entonces de un resistor. Bueno, cuando yo conecto esto entonces, ¿qué pasa? Circula una corriente de positivo a negativo, como vimos, que es la corriente convencional, ya no le pongo más convencional, le ponemos directamente I a secas. Siempre nos vamos a acordar que la corriente electrónica es al revés. Y este es el funcionamiento del circuito. ¿Cómo puedo calcular la corriente? Bueno, es fácil. La corriente la calculamos, ya sabemos, con la ley de quién, de Ohm. La tensión dividido la resistencia. Es un circuito muy simple, un circuito de corriente continua, que tiene solamente entonces dos dispositivos. Un dispositivo que es la FEM, activo, y un dispositivo que es el resistor, que es pasivo. ¿Por qué llamamos activo y pasivo? Porque este hace el trabajo y este lo recibe. ¿Qué trabajo hace este? A través de la energía química que tiene, realiza un trabajo sobre las cargas para llevarlas en sentido contrario al potencial, y esa corriente de cargas que atraviesa la resistencia, ¿qué produce? Ya sabemos, produce calor. En general, sabemos entonces que a temperatura ambiente, dentro del resistor, las cargas se están moviendo. Cuando aplico la diferencia potencial, hay una velocidad de deriva, como vimos, y entonces produce un trabajo adicional, y ese produce un calentamiento del resistor. Entonces, en este tipo de circuitos, ¿qué ocurre? La energía química de la batería se transforma en qué cosa? En calor en la resistencia. ¿Ok? Energía calórica y se disipa en el medio ambiente, o por ejemplo, si acá pongo una pava eléctrica, como hacemos normalmente para hacer mate, calentamos agua, ¿no? Es un ejemplo clásico. O una estufa de cuarzo. Estufa de cuarzo para calentar el ambiente, pava eléctrica o cualquier otro dispositivo que tenga una resistencia que me sirve para generar calor. ¿Ok? Bien, ese sería el primer ejemplo que vamos a ver casi todo el tiempo en corriente continua. También podría conectar otros dispositivos, por ejemplo un motor. Todavía no sabemos cómo funciona, sabemos que existe, por supuesto, lo vamos a ver más adelante cuando veamos magnetismo también, ya les prometo todo esto, pero mientras tanto sabemos que si los motores funcionan también con electricidad, entonces si yo en vez de conectar la resistencia, conectar un motor, ¿qué pasaría? Bueno, este trabajo, obviamente, se transformaría en qué cosa? En giro del motor, o sea, en energía mecánica, que me sirve para
mover una bomba, levantar un peso, bueno, mover un auto, ¿no? Cualquier cosa que se me ocurra, ¿eh? Transformo entonces la energía química en energía mecánica. ¿Se entiende? Siempre suponiendo que tengo una batería, ¿no? O caso típico en el auto, ¿no? Cuando yo le doy arranque, la energía química de la batería se transforma en qué cosa? En energía mecánica de un burro de arranque, como se llama el motor eléctrico que tengo, para darle arranque a qué? Al motor de combustible, ¿no? Entonces, en ese caso también lo tenemos muy a mano, ¿no? Cada vez que arrancamos el auto se produce eso. Obviamente, estos motores no están exentos de tener resistencia también, así que en realidad esto es ideal, pero también el motor tendría resistencia, o sea que en realidad cuando yo pongo un motor, también tengo la energía química que se va a transformar una parte importante en energía mecánica y otra parte también en calor, lamentablemente, ¿no? Que esa no me sirve, pero bueno, es imposible no tenerlo, ¿no? Así que acá lo simplifiqué como que todo se convierte en energía mecánica, pero ustedes tienen que saber que esta parte puede también, puede no, tiene, ¿no? Más que poder, tiene obligatoriamente una pérdida, debido a que los conductores no son ideales, también el motor tiene adentro conductores, entonces todo eso provoca una pérdida, entonces, bueno, lamentablemente no puedo convertir toda esta energía en esta, sino que hay una pérdida por calor. ¿Ok? Entonces el segundo, digamos, la segunda conversión, la energía química de la batería en energía mecánica y calor. El tercer ejemplo es, por ejemplo, cuando uno carga una batería de auto, se me descargó la batería de auto, ¿y qué hago? Conecto un cargador de batería. ¿Qué hace el cargador de batería? Fíjense ustedes, esta sería la batería del auto, o la batería que está descargada. También puede ser una pila recargable, hoy muy común, ¿no? Las pilas que son recargables, la batería del teléfono, sin ir más lejos, ¿no? Los teléfonos tienen una batería que es recargable. ¿Qué tengo que hacer? Conectarla y le fuerzo la corriente, fíjense ustedes, interesante este aspecto, no lo vamos a ver mucho más, pero solamente les comento. Fuerzo la corriente, ¿de qué manera? En el circuito este. Una corriente inversa, ven ustedes, ¿no? Estoy indicando que la corriente acá, ¿cómo es en esta batería? Va de más a menos, y normalmente la corriente va sale por el positivo, entra por el negativo, y acá entra por el positivo, sale por el negativo, ¿eh? Que es inversa, ¿no? Acá circula así, y acá circula al revés. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el funcionamiento inverso de la batería. ¿Qué estoy haciendo con esto? La estoy cargando, ¿ok? En vez de que la batería haga trabajo, cuando yo le esfuerzo la corriente inversa, yo hago trabajo, hago trabajo sobre la batería, y entonces, de acuerdo al tipo de batería, ¿qué hago entonces? Almaceno ese trabajo que estoy haciendo yo, lo almaceno en la batería, ¿de qué manera? De manera de energía química de nuevo. Por ejemplo, el caso de la batería del auto. ¿Se entiende? Para que esto ocurra, obviamente, el potencial de la batería que estoy cargando tiene que ser menor que este. ¿Eh? Porque si fuera igual, no pasaría nada, ¿no? Se equilibra, como si fuera una balanza, ¿no? Tengo el mismo potencial acá que acá, se va a equilibrar y me va a circular. Y si este fuera menor que este, entonces en realidad sería al revés. Esta sería la que carga a esta. Por eso, entonces, cuando uno tiene una batería descargada, le pone un cargador y el cargador normalmente nos da unos 14,5 voltios, sobre una batería que a lo mejor tiene 12 o menos si está descargada. Entonces el cargador carga la batería con una tensión levemente superior. No puede ser muy superior porque si no, bueno, puedo poner una explosión en esta batería, ¿no? Por eso está el mecanismo que se llama carga lenta. Hay una pequeña diferencia potencial, 2 voltios, 3 voltios, entonces se produce este fenómeno y la batería se va cargando. A medida que se va cargando, el potencial este sube y se va haciendo cada vez más igual hasta que, bueno, cuando está totalmente cargada, digamos, el sistema tiene un control, por supuesto, un control electrónico, el sistema deja de cargarlo. Por eso uno puede dejar hoy día enchufado el teléfono, lo deja así, bueno, teóricamente, una vez que está cargado ya no pasa más nada, ¿no? Bien, entonces, todo esto para explicar qué pasa con la energía. Estoy partiendo siempre de energía química, que dijimos, esto puede, por supuesto, como dije, puede ser entonces un generador eléctrico, puede ser panel fotovoltaico, pero nosotros vamos a suponer que es una batería, energía química, entonces la podemos convertir en calor con una resistencia, energía mecánica con un motor, y a su vez también calor, lamentablemente, y también en energía química cargando una batería. ¿Ok? Tiene que quedar claro esto porque vamos a ver mucho en los circuitos esto, entonces que la batería hace trabajo cuando la corriente va de negativo, dentro de ella, ¿no? De negativo a positivo, como ustedes ven, ¿eh? De negativo a positivo. En ese caso, la batería hace trabajo sobre el resto del circuito. Cuando la corriente circula al revés, como ustedes ven, de positivo a negativo dentro de ella, la batería recibe trabajo. Esto va a ser importante cuando veamos circuitos y hagamos digamos, un balance de energía, digamos, generada y energía disipada, o gastada por el circuito. ¿Ok?
siempre estamos hablando, repito una vez más, para que no queden dudas, de la corriente convencional. Esta nos vamos a olvidar, nos vamos a acordar solamente así conceptualmente, pero no la vamos a usar, siempre vamos a entonces hablar de la corriente convencional, como si fuera de cargas positivas. ¿Ok?